Aquí tienes tus papeles de divorcio. Mi nueva esposa se encargará de todo ahora, así que lárgate, mujer inútil, dijo mi esposo con desprecio mientras me entregaba los papeles del divorcio. Yo había estado cuidando de su madre alrededor de 8 horas diarias. Espera, esto es tan repentino, balbuceé. No es nada repentino. Simplemente no te diste cuenta de que Laten y yo llevamos juntos 2 años, dijo él. Me quedé atónita ante sus palabras. ¿2 años? ¿De verdad había estado tan ciega todo ese tiempo? Estoy embarazada de su bebé. Por eso ya no te necesitamos, agregó la mujer llamada Laten, y ambos se echaron a reír de forma grotesca. Los fulminé con la mirada, los hombros me temblaban de rabia y frustración. Viendo mi reacción, se rieron aún más fuerte. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Sentí como las comisuras de mi boca se curvaban involuntariamente y lo que salió de mí fue un prolongado. De acuerdo. En realidad, yo también sentía que había llegado a mi límite. Si quieren que me vaya, lo haré con gusto. Pero que quede claro que obtendré mi indemnización. Dicho esto, salí de la casa sin decirles nada sobre el estado de salud de su madre. Mi nombre es Ann, tengo 41 años y era ama de casa. Vivía con mi esposo, WN, y nuestro hijo de 15 años, Flem. WN y yo nos casamos cuando yo tenía 26. Cuando descubrimos que estaba embarazada, mi vientre ya se notaba. No tuvimos ceremonia de boda por esa razón, lo cual disgustó mucho a mi suegra. Nunca me dejó olvidarlo. Cuando fuimos a anunciar formalmente nuestro matrimonio, ella dijo: ¿Qué se supone que les diga a nuestros parientes sobre esta boda precipitada? Tal vez a tu familia no le importe, pero nosotros no hacemos las cosas así. Mamá, solo nos equivocamos en el orden. De todos modos, pensábamos casarnos. Además, hoy en día no es raro casarse por embarazo. Lo importante es que me voy a casar con la persona que quiero, me defendió WN. Ese no es el punto. Me importa nuestra reputación. Tener una boda precipitada es muy vergonzoso, respondió ella. Mi suegra siempre estaba obsesionada con las apariencias y se opuso firmemente a nuestro matrimonio. Sin embargo, dado que había una nueva vida creciendo en mi interior, no podíamos renunciar a casarnos por el bien de nuestro hijo. Finalmente, mi suegro intervino y la convenció para que aceptara nuestro matrimonio. A diferencia de su esposa, mi suegro era un hombre dulce que se alegró de nuestro matrimonio y de mi embarazo. Hasta el día de hoy, mi suegra me llama la descarada que se casó embarazada. A pesar de su actitud, cuando nació nuestro hijo Flem, ella se llenó de alegría al tener a su primer nieto y lo mimó enormemente. Si tan solo se hubiera limitado a consentirlo. En vez de eso, venía a nuestra casa temprano por la mañana sin avisar y me arrebataba a Flem de los brazos cada vez que lloraba un poco, insistiendo en cuidarlo ella misma. Esto me causó un gran estrés. WN, que inicialmente me defendía de su madre, cambió de actitud después del nacimiento de Flem, como si su única obligación hubiera sido defenderme hasta el parto. Dejó de mostrar interés por protegerme de sus constantes intromisiones. Una noche, cuando WN regresó del trabajo, me quejé de lo insoportable que era la actitud de mi suegra con Flem. Oye, ¿no crees que tu madre se está metiendo demasiado en cómo criamos a Flem? Está siendo sobreprotectora. Mamá simplemente no puede evitarlo porque quiere mucho a Flem. Dale un respiro, respondió con indiferencia, aflojándose la corbata. Su actitud me irritó. Aún así, debería haber límites. Soy la madre de Flem, pero ni siquiera puedo cuidarlo yo misma. ¿No te parece extraño? WN se negó a escucharme. Estás siendo exagerada. Mamá adora a Flem. Además, ¿no deberías estar agradecida de que ella se haga cargo y tú puedas tener un poco de tiempo libre? No se trata de eso. Aprecio que quiera a Flem, pero no que me impida hacer todo lo que necesito como madre. Solo quiero criar a Flem como su madre.
Deja de armar tanto escándalo por tonterías. Eres muy fastidiosa, suspiró WN. Ya llego cansado de trabajar, no quiero lidiar con esto en casa. Entró al dormitorio con fastidio. Intenté llamarlo, pero me ignoró y cerró la puerta. Su actitud solo hizo que mi frustración aumentara. Las intromisiones de mi suegra en la crianza de Flynn fueron en escalada. Entonces ocurrió algo increíble. Flynn tenía 5 meses y empezaba a comer alimentos semisólidos. Un día, como de costumbre, le preparé la papilla y volví a la sala donde lo había dejado. Encontré a mi suegra dándole algo de comer. Me detuve en seco, estaba masticando algo. «Suegra. ¿Qué está haciendo?», exclamé. Se giró al oír mi voz, ella estaba masticando arroz. «Oh, solo le estoy dando arroz a Flynn», dijo, y luego escupió lo que había masticado en una cucharita para dárselo a mi hijo. Quedé horrorizada. Se lo estaba premasticando antes de alimentarlo. Me pareció totalmente antihigiénico y tomé a Flynn en brazos de inmediato. «Por favor, pare». «¿Por qué gritas?». «Así se ha alimentado a los bebés toda la vida. Así crié también a WN». Mientras sujetaba a Flynn contra mi pecho, mi voz temblaba. «Por favor, no lo haga de esa manera. No es así como queremos cuidarlo». «¿Me estás criticando como madre?», resopló ella. «No es eso. Queremos usar utensilios separados hasta que tenga 3 años para disminuir el riesgo de caries», expliqué. Mi suegra frunció el ceño. «Ah, ¿entonces insinúas que estoy sucia? Siempre te opones a todo lo que hago. Yo lo hago por el bien de Flynn y tú solo te la pasas quejándote por tonterías». «No es ninguna tontería. Se trata del futuro de Flynn». «Basta», espetó, empujando la mesa y saliendo de la sala, muy molesta. La miré alejarse, pensando que de verdad no podía lidiar con ella. Esa noche, cuando WN regresó, vino directamente a enfrentarme. «Oí que le contestaste mal a mamá otra vez». Al parecer, mi suegra se había quejado con él. «No fue un contestar mal. Solo quiero hacer lo mejor para Flynn», me defendí. «Eso sí es contestar mal. Mamá tiene más experiencia que tú. Deberías estar agradecida de que cuide a Flynn en lugar de quejarte». «Lo agradezco, pero cuando le da la comida de una forma tan antihigiénica». WN frunció el ceño y me interrumpió. «¿Antihigiénica en qué sentido? Yo me crié así. Todos los bebés se criaban de esa forma. Lo que pasa es que no soportas nada de lo que haga mamá, ¿verdad?». «No es cierto. Estás diciendo lo mismo que tu madre. No entiendes mis sentimientos en lo absoluto». Con la voz temblorosa, me esforcé por contener las lágrimas. «¿Acaso has pensado en los sentimientos de mamá?», espetó WN antes de dirigirse al baño. Lo vi alejarse y comprendí que aquel hombre ya no estaba de mi lado. Sentí un nudo en la garganta mientras me contenía para no llorar. No podía derrumbarme, ahora era madre y debía ser más fuerte que nunca. Me repetí aquello mientras me dirigía a la sala, donde Flynn jugaba con sus juguetes. Ver su carita inocente me dio un poco de paz. Entonces recordé que contaba con un único aliado. Después de la cena, mientras WN estaba en la sala, me metí en la habitación y llamé a mi suegro. Su amable voz me hizo soltar el llanto mientras le contaba lo sucedido ese día. «Siento mucho los problemas que te está causando mi esposa. Hablaré con ella», me aseguró con ternura. «Gracias, discúlpeme por molestarlo», alcancé a decir entre sollozos. «No cargues con todo tú sola. Me alegra que confíes en mí para contarme tus penas. Pase lo que pase, no olvides que Flynn es tu hijo, críalo a tu manera. No te preocupes, eres una buena madre. Ten confianza en ti». Aquellas palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez mis lágrimas eran distintas. «Gracias. Creo que ahora podré aguantar un poco más».
Tras colgar y sentarme en la cama, respiré hondo. Sentía que las palabras de mi suegro me habían dado fuerzas. Seguramente tenía los ojos rojos, pero mi insensible esposo ni se daría cuenta. «Oye, no hay más cerveza», gritó WN desde la sala. Respondí y, en voz baja, me dije a mí misma, «Venga, tú puedes», antes de abrir la puerta. A partir de entonces, mi suegro debió regañar con firmeza a su esposa, porque disminuyeron las visitas sin previo aviso y las llamadas constantes. Pude disfrutar de un poco de calma y tiempo a solas con Flynn. Sin embargo, aquella paz duró poco. En cuestión de días, mi suegra volvió a aparecer sin avisar, con sus típicos comentarios sarcásticos. Aún así, saber que mi suegro estaba de mi lado hacía la situación un poco más soportable. A medida que Flynn crecía, la intromisión de mi suegra iba en aumento. Mi suegro intervenía, las cosas se calmaban y al poco tiempo todo volvía a lo mismo. Este ciclo se repetía y cada vez suspiraba más. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo preocupante. Flynn se volvió muy pasivo y casi nunca expresaba sus deseos, pues mi suegra le daba todo incluso antes de que lo pidiera. Sin embargo, un día sucedió algo maravilloso cuando Flynn comenzó la escuela primaria. Tras ver en televisión un concierto de violín, Flynn, muy conmovido, dijo con entusiasmo: «Quiero aprender a tocar el violín». Era muy raro que él pidiera algo, así que me llené de alegría. «¿De verdad quieres tocar el violín?», pregunté con una sonrisa. Flynn asintió con entusiasmo. «Sí. Quiero tocar tan bonito como en ese concierto». Ver su cara tan ilusionada después de tanto tiempo me decidió por completo. «Claro, lo entiendo. Buscaremos una escuela de violín». «Sí», exclamó Flynn dando saltitos de alegría. Empecé a buscar escuelas de violín, pero mi suegra y WN no estaban nada contentos. ¿Violín? ¿Por qué? Se inspiró tras ver un concierto en televisión. «Claro que no», replicó mi suegra. «El violín es para niñas. Es ridículo que un niño lo aprenda. Seguro le metiste ideas raras en la cabeza, pero no lo permitiré». Me sorprendió su frialdad. «¿Por qué no? Hoy en día no es nada raro que un niño toque violín. Por favor, no lo rechaces sin pensarlo». Pero ella no quiso escuchar. «No me trates como una vieja anticuada. Flynn será médico en el futuro, así que debe ir a una academia de refuerzo en vez de tocar el violín». «Eso es», agregó WN, «en lugar de jugar a eso, debería estudiar para ser un gran médico, como dice la abuela». Flynn no dijo nada, simplemente agachó la cabeza. Entonces exploté. «Yo quiero que Flynn haga lo que ama. Además, no somos nosotros quienes decidimos su futuro, es elección de Flynn». Pero mi suegra me interrumpió, gritando: «Basta ya. Siempre me estás llevando la contraria. ¿Por qué no me obedeces una sola vez?». «Me opongo rotundamente». Salió de la habitación echando chispas. «¿Ves lo que lograste? Hiciste enojar a mamá», refunfuñó WN. «Por tu terquedad olvídate del violín y mándalo a la academia», como ella dijo. Me quedé ahí, apretando los puños, impotente. Flynn, que nos observaba preocupado, se me acercó. «Mamá, ¿entonces no puedo estudiar violín?». Tenía lágrimas en los ojos. Lo abracé con ternura. «Claro que sí. Me parece maravilloso que quieras aprenderlo. Buscaremos una escuela». Pese a la oposición de mi suegra, inscribí a Flynn en clases de violín. Molesta porque no seguíamos sus órdenes, mi suegra dejó de consentir a Flynn de golpe. Pasaron varios años y Flynn cumplió 14. Fue entonces cuando la desgracia golpeó a mi suegra. Sufrió un derrame cerebral que le paralizó la pierna derecha y afectó su habla, dejándola con necesidad de atención en casi todas sus actividades diarias. Aunque al principio pensaron internarla en un centro especializado, ella lloraba negándose, así que decidieron cuidarla en casa.
Cada vez que un asistente social venía a evaluar el nivel de atención que requería, mi suegra disimulaba, lo que rebajaba su calificación y no podíamos contratar más ayuda con subsidios. Mi suegro, que estaba próximo a jubilarse, no podía dejar el trabajo. Entonces me pidió ayuda. Siento mucho pedirte esto, pero ¿podrías cuidar de mi esposa? Me faltan pocos años para jubilarme. Si renuncio ahora, pierdo la pensión completa y aún debemos pagar la hipoteca. Sé que es un gran favor, pero ¿podrías cuidarla hasta que termine de trabajar? Ver su rostro suplicante me hizo dudar. Tenía mis resentimientos hacia mi suegra, pero no podía negarme al hombre que siempre había estado de mi lado. Después de pensarlo, asentí con desgana mientras él se marchaba, agradeciéndome una y otra vez. Me pregunté si sería capaz de soportar aquello. Mis presentimientos fueron correctos. La actitud de mi suegra era peor de lo que imaginé. A pesar de sus problemas de habla, su lengua viperina seguía intacta y sus insultos hacia mí eran cada día más feroces. Un día, mientras la cuidaba, me soltó. Preferiría morirme antes que tener a alguien como tú cuidándome. Aunque su habla era poco clara, el sentido de sus palabras era hiriente. Suspiré y traté de mantener la calma. Por favor, no diga eso. Cállate. Una mujer inepta que permite que su hijo toque violín criará a un inútil. No puedo creer que lo deje seguir con esa ridícula afición. Por favor, deje de hablar mal de Flynn. A él le encanta el violín y se esfuerza mucho. No lo critique cuando ni siquiera entiende lo que siente. Quizás porque nunca me había atrevido a alzar la voz, mi suegra se sorprendió un momento. Pero enseguida entornó los ojos y gritó más. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Lárgate. Empezó a arrojar lo que tenía a mano. Basta, por favor. Cubriéndome la cabeza con las manos. Pero eso pareció alterarla aún más. ¿Qué clase de madre eres, que ni siquiera puedes criar bien a tu hijo? Lárgate. Su furia me asustó y salí corriendo de la habitación. Durante un año, había estado cuidando a mi suegra unas 8 horas diarias, hasta que mi suegro volvía a casa. Estaba al límite. Justo cuando pensaba en decirle a mi suegro que no podía continuar, escuché la puerta principal abrirse. Era demasiado pronto para que fuera él. Ah. Con que aquí estabas, dijo WN. Yo creía que se había marchado esa mañana a un viaje de trabajo, pero estaba en la entrada junto a una mujer visiblemente embarazada. Ella me sonrió con un aire de superioridad. Cucu, ¿quién es ella? Logré preguntar, confundida. Te la presento. Esta es Laten, mi novia, respondió WN. Observé a la mujer llamada Laten, parecía de 20 y tantos años y muy delicada, con una sonrisa de confianza. Sin saber qué pensar, traté de mantener la calma. ¿Cómo que tu novia? Tal cual lo oyes. La conocí de casualidad, empezamos a hablar y conectamos enseguida. Imagínate, una chica joven y guapa diciéndome que le gusto. Entre una mujer fastidiosa como tú y una chica linda como ella, ¿a quién crees que elegiría? Es obvio, ¿no? WN se encogió de hombros, como si fuese de lo más natural, dejándome aún más perpleja. Es muy repentino. No es repentino en absoluto. Simplemente no notaste que Laten y yo llevamos 2 años juntos, dijo él. Me quedé helada. ¿2 años? ¿Acaso estuve tan ciega tanto tiempo? Y hay algo más importante, añadió WN. Laten, cuéntaselo. La joven me miró con un aire de triunfo. Estoy embarazada de su bebé. Tengo 8 meses, así que no falta mucho para el parto. Ya sabemos que es un varón. A diferencia de ese niño tuyo tan obsesionado con el violín, a este lo enviaremos a la academia y será médico. La vida de tu exesposo será perfecta con una novia joven y guapa como yo. Por eso ya no te necesitamos. Laten se rió triunfante y yo me quedé sin palabras.
Mientras yo me desvivía cuidando de su madre, WN no solo tenía una aventura sino que también había dejado embarazada a su amante. Aquí tienes tus papeles de divorcio. Mi nueva esposa se encargará de todo a partir de ahora, así que lárgate, mujer inútil. Haz tus maletas y vete cuanto antes, agregó WN con una carcajada vulgar, al unísono con Laten. Los miré con rabia, los hombros me temblaban de ira y frustración. Algo se rompió dentro de mí y sentí como las comisuras de mis labios se curvaban, soltando un «de acuerdo». Ellos se volvieron con caras de perplejidad ante mi respuesta aparentemente despreocupada. Les sonreí con dulzura. «Por fin lo dices». Con mi sonrisa aún en el rostro, continué. La verdad, yo también sentía que había llegado a mi límite. No necesito a un hombre que descuida tanto a su hijo como a mí mientras tiene una aventura. Si quieren que me vaya, lo haré con gusto. Pero déjenme aclarar algo, exigiré una indemnización. ¿Y indemnización? ¿De qué hablas? WN parecía sorprendido por mi reacción. Por supuesto. Tú fuiste infiel, así que tendrás que pagar una compensación. Exijo $30,000 de cada uno. Sus rostros se pusieron lívidos cuando proseguí con serenidad. Exijo el pago único. Pronto recibirás noticias de mi abogado. Rellené los papeles de divorcio y los dejé en la mesa. WN y Laten empezaron a mostrar nerviosismo. ¿De verdad habrían pensado que todo saldría como ellos querían? Espera un minuto. No voy a esperar. Me llevaré estos papeles hasta que se acuerden los términos del divorcio. También presentaré una petición para evitar que intentes registrar el divorcio sin mi consentimiento. Y supongo que estás de acuerdo en que yo me quede con la custodia de Flynn. De lo contrario, arruinaría su futuro. Guardé los papeles en mi bolso y les di la espalda. Oye, espera. ¿Quién te crees para decidirlo todo por tu cuenta? Basta. Lo corté. Ustedes han decidido todo a sus anchas durante mucho tiempo. ¿Tienen idea de lo mucho que me hirieron cuando yo no sabía nada? Los miré por última vez, viendo su frustración, y añadí. Ah, y felicidades por tu embarazo. Salí de la casa sin decir nada acerca de la condición de su madre. WN debió de tener prisa por casarse con Laten, porque rápidamente aceptó mis condiciones y nos divorciamos. Me concedieron la custodia de Flynn. Por entonces, Flynn y yo alquilamos un pequeño departamento mensual. Aunque no podía evitar preguntarme cómo estaría mi suegra, ella seguía contando con mi suegro y supuestamente la nueva esposa de WN debía cuidarla. Intenté no pensar demasiado en ello, ya que dejé de ser parte de esa familia. 3 meses después de mi divorcio, la búsqueda de empleo después de 15 años sin trabajar fue sorprendentemente sencilla. Conseguí un puesto como administradora de oficina. Flynn se adaptaba poco a poco a nuestra nueva vida y practicaba el violín con más entusiasmo que nunca. Nuestras vidas se encaminaban al fin. Una tarde, al volver del trabajo, vi varias llamadas perdidas en mi teléfono, todas de WN. Y mientras revisaba el historial, seguían llegando más llamadas. Intrigada, y viendo su insistencia, decidí atender. Ann, por fin contestas. Es sobre mamá, la voz de WN sonaba desesperada y cansada. Está muy mal. Básicamente está postrada en cama y no sé qué hacer. Yo ya sabía que la salud de mi suegra se había deteriorado, de hecho, antes de irme, ya estaba casi encamada. ¿De qué hablas? Tu madre ya estaba casi postrada mucho antes de que yo me marchara. No puede ser, su grado de dependencia no era tan alto, al menos eso me dijeron. Mira, traté de decírtelo muchas veces. Ella fingía estar bien cada vez que venía el evaluador, así que le asignaban una categoría más baja. Pero nunca escuchaste nada de lo que te dije. Suspiré hondo. Durante 1 año había soportado sus insultos y la había atendido, mientras él se divertía con su amante Laten.
Hubo un silencio antes de que WN hablara en voz baja. Oye, Ann, ¿podrías volver y cuidar a mamá? ¿Qué? ¿No decías que tu nueva esposa lo haría? Según WN, todo había ido aparentemente bien hasta que presentó a Laten ante sus padres después de que Flynn y yo nos fuimos. Sin embargo, mi suegro lo regañó duramente y mi suegra se negó a reconocer ese matrimonio, diciendo que quedaría muy mal ante la sociedad. Por supuesto, ella siempre había valorado las apariencias por encima de todo. Si se quejó tanto de mi boda precipitada, menos aceptaría un matrimonio proveniente de una aventura con una mujer de 8 meses de embarazo. Al parecer, mi suegra descargó su peor artillería verbal contra ellos, peor de lo que hizo conmigo. WN la llevó al hospital pensando que sufría demencia, pero resultó que, excepto por la dificultad en el habla, su lucidez mental era total. Laten, furiosa al verse obligada a cuidar de una suegra postrada con mal carácter, desapareció con su bebé recién nacido. Eso es exactamente lo que debía de pasar, solté con un amargo deje de ironía. Sabías perfectamente cómo era tu madre. ¿Acaso de verdad pensaste que aceptaría una boda fruto de tu infidelidad con una mujer embarazada de 8 meses? No pensaste en las consecuencias. WN guardó silencio, luego prosiguió en voz más débil. Por favor, comencemos de nuevo. Si tú regresas, papá se calmará y mamá dejará de quejarse. Todavía estamos casados, ¿no? Ayudémonos. Tú lo que quieres es una cuidadora para tu madre, mientras vuelves a hacer tu vida como te dé la gana. No me vengas con eso de ayudarnos, lo corté con firmeza. Hubo un breve silencio. Después, él insistió con un tono suplicante. No, no es eso. En serio quiero empezar de cero. Aprendí la lección. Solo cuando te fuiste con Flynn me di cuenta de lo importante que eran para mí. Volví a interrumpirlo con frialdad. Solo me buscas cuando estás en apuros. ¿Quieres que regrese porque cuidar de tu madre se te hace difícil? Y Laten desapareció. Me cansé. Colgué. WN siguió llamando varias veces, pero no contesté. Pensé que todo acabaría ahí, pero la vida tenía otros planes. 6 meses después, Flynn fue admitido en la universidad de sus sueños. Sin embargo, el día de la ceremonia de ingreso, WN apareció de pronto cuando llegamos al campus. Ann, Flynn, ¿cómo están? Nos giramos, sorprendidos. WN lucía una barba descuidada y aspecto agotado. WN, ¿qué haces aquí? Di un paso al frente para proteger a Flynn. Vengo a recogerlos. Somos familia, ¿no? Es natural que celebremos juntos que Flynn entre a la universidad. No recuerdo haberte dicho nada sobre la universidad a la que Flynn ingresó, respondí, mirándolo con desconfianza. Él esbozó una sonrisa torcida que me dio escalofríos. Me aferré más a la mano de Flynn, sintiendo algo siniestro. ¿Cómo lo supiste? ¿Nos has estado siguiendo? WN se encogió de hombros como si fuera lo más obvio. Por supuesto que sé qué pasa con mi familia. Ya no somos familia. Eres un desconocido para nosotros. Cállate, mocoso. Esto es entre Ann y yo, gritó él, con los ojos inyectados. Intenté hablar con calma para no alterarlo más. WN, por favor, cálmate. Hoy es un día especial para Flynn. ¿De verdad quieres arruinar su ceremonia? La gente a nuestro alrededor se quedó mirando, y yo solo deseaba que alguien llamara a la policía. Sentí miedo al ver que WN respiraba con furia, pero me mantuve firme. ¿Te pasó algo? Él apretó los dientes y dijo con voz temblorosa. Estoy acabado. Tuve un problema con un cliente importante en el trabajo y me degradaron. No solo eso, me redujeron el sueldo a menos de la mitad. Al final, logré internar a mamá en un centro, pero los gastos se acumulan. Desde que te fuiste, todo va de mal en peor. Luego fijó la mirada en Flynn y vi algo inquietante en sus ojos. Flynn,
tú podrías ayudarme. Vi en redes sociales que eres un violinista famoso ahora, ¿no? Solo necesito un poco de ayuda. Vamos, préstame algo de dinero. Extendió la mano hacia Flynn. Flynn, ¿no quieres ayudar a tu padre? La respuesta de mi hijo fue muy fría. Ya no soy tu hijo. Todo esto es consecuencia de tus actos. Arréglatela solo. WN se puso rojo de ira ante la frialdad de Flynn. Cerró el puño, alzándolo en dirección a mi hijo. Maldito mocoso desagradecido. No te atrevas a ponerle una mano encima. Grité mientras me interponía y cerraba los ojos esperando el golpe. Pero el golpe no llegó. Al abrir los ojos con cautela, vi a Flynn sosteniendo el brazo de su padre. Cuando alguien no hace lo que quieres, actúas así. Eres de lo peor. Suéltame. Me haces daño. ¿Recuerdas lo que tú y la abuela decían del violín? Que era como un juego tonto. Bueno, pues ahora ese juego tonto me ha dado un buen respaldo y estoy en una posición mejor que la tuya. Incluso soy más fuerte físicamente. ¿Qué se siente? Mientras WN lo miraba con rabia, se empezaron a escuchar sirenas de la policía. WN quiso zafarse, pero Flynn le sujetó el brazo aún con más fuerza. «Ah, basta, suéltame, me duele». La patrulla llegó. Con varios testigos alrededor, WN fue subido enseguida al auto policial y se lo llevaron. La gente que se había arremolinado se dispersó y respiré aliviada. «Mamá, ¿estás bien?» Flynn se preocupó por mí, pero yo me fijé en sus manos. ¿Te hiciste daño? Eres violinista y no deberías arriesgarte a lastimarte. Le tomé las manos y revisé cada dedo, temiendo que estuviera herido. Mamá, cálmate, dijo él con suavidad. Estoy bien. De verdad. Mira. Abrió las manos despacio para enseñármelas. No me duele nada. De verdad, no te preocupes. Flynn colocó su mano sobre mi hombro y el calor de su contacto me tranquilizó por fin. Más tarde, WN fue arrestado por intento de agresión. Evitó ir a prisión, pero fue declarado culpable con pena suspendida. El incidente empeoró su situación laboral y, lejos de una simple degradación, terminó despedido. Mientras tanto, la salud de mi suegra siguió deteriorándose. En realidad, mis suegros también se habían divorciado a la misma vez que WN y yo. Después de que Laten huyera, mi suegra había ingresado a un asilo con el dinero que obtuvo de su divorcio. Pero cuando WN ya no pudo pagar la mensualidad, tuvo que llevársela a casa. Sin experiencia cuidando a una persona encamada y recibiendo constantes quejas de ella, WN acabó en un estado de agotamiento extremo y tuvieron que recurrir a la asistencia social. Tal vez era el destino, madre e hijo, tan obsesionados con las apariencias, se vieron obligados a convivir mutuamente, resentidos y dependientes el uno del otro, sin más remedio que hacerse compañía. En cambio, nuestras vidas mejoraron más de lo que podía imaginar. El talento de Flynn con el violín floreció en la universidad y ganó varios concursos a nivel nacional e internacional. Además, su popularidad en redes sociales creció y empezó a ser reconocido como un joven violinista prometedor. Por mi parte, conseguí un puesto en la organización de eventos musicales, donde mis conocimientos adquiridos junto a Flynn me fueron muy útiles. Ahora trabajo en la planificación de conciertos de música clásica y en proyectos que apoyan a nuevos talentos musicales. Después de un concierto que habíamos organizado, fuimos a encontrarnos con mi suegro en un restaurante. Era la primera vez que lo veía en mucho tiempo. Él nos recibió con una sonrisa afable. Flynn, fue una presentación magnífica. Soy muy afortunado de tener un nieto tan talentoso. Todo es gracias a mamá y a usted. Solo llegué hasta aquí porque ustedes me apoyaron, respondió Flynn con gratitud. Me emocioné hasta las lágrimas. Al mirar de reojo, vi que mi suegro también estaba con los ojos vidriosos. Brindemos, dijo Flynn, levantando su vaso.
Y los tres lo alzamos con una sonrisa. Por el éxito de Flynn, por la carrera de Annie, por el maravilloso futuro que nos espera, salud.